Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Samsung A9 2018. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 por 77 por 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el Samsung A9 2018 posee los botones de volumen y encendido en su borde derecho, mientras que en el izquierdo se ha añadido el botón de acceso directo a Bixby, el asistente de Samsung, algo que resultará útil para recibir recordatorios u obtener información básica, pero que carece de sentido como asistente de voz al no estar disponible en español por ahora. Este dispositivo tiene los botones de navegación en su pantalla, lo cual ha logrado reducir su marco inferior a comparación del A9 del año 2016. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado al anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos, y por último, pero no menos importante, tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto de 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392.
En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento, manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Para el Samsung A9 2018 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.224 pesos mexicanos, que a su vez son $374, que equivalen a 338 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Samsung A9 2018 en diseño, batería, pantalla y precio. Por su parte, el Samsung A9 2018 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: RAM, almacenamiento, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en botonera.
Sé que este enfrentamiento traerá consigo muchas críticas por su resultado, pero según los criterios que evaluamos en nuestro canal, este es el resultado en donde gana el Samsung A30, aunque este dispositivo gana por muy poco, una diferencia de 11 a 10, con lo cual puedes darte cuenta de lo reñido que estuvo este enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.